felicitaciones y bueno, ahora hay que empezar a trabajar. Exactamente, hay que empezar a trabajar. Nuestro distrito General Rodríguez no escapa a la situación que vive la provincia y la nación, así que la realidad es que lo más preocupante es el terrible endeudamiento, ¿no? que sufre no solamente la provincia de Buenos Aires, la nación argentina, sino que los municipios en líneas generales y los municipios de la provincia de Buenos Aires están muy atravesados por ese conflicto. Así que uno cree que el andamiaje municipal requiere claramente de recursos. Hay varias situaciones que han impedido generarlos. Particularmente ha tenido que ver con los tarifazos durante todos los últimos, podríamos decir, en el promedio de los 4 años de la gestión de Macri, de Vidal, de Cúbar en nuestra localidad, han aumentado las tasas, los impuestos, y eso implica que la gente haya tenido pocas posibilidades de pagar. Y además, claramente, con salarios a la baja, producto de la inflación, la pérdida de miles de puestos de trabajo. Nosotros en General Rodríguez tenemos mucha pyme que la verdad han tenido enormes inconvenientes, han caído muchísimo su capacidad productiva, generando enorme cantidad de puestos de trabajo menos, así que la verdad que es una situación preocante. Sí, a ver, está pasando en la Serenísima. Sí, claramente, la última visita de Axel, en General Rodríguez, nosotros tuvimos la oportunidad de estar con el directorio de fábrica. Y la verdad que es preocupante porque los productos como el yogur hay una caída de las ventas del 60%, y en productos como la leche, que uno cree que un producto de extrema necesidad, ha caído cerca del 30%. Luego lo anunciaron ellos a través de los medios de comunicación, pero nosotros tuvimos el dato un poco más fresco porque tuvimos la oportunidad de estar charlando un poco de esa situación con el directorio de fábrica. Lograste el 50,32% de votos, faltan escrutar algunas mesas. Sí, el sí. 50%, la mitad de la población de General Rodríguez optó por la lista del Frente de Todos. ¿Por qué? ¿Qué evaluación hicieron ustedes? Yo creo que en nuestra ciudad en particular hay un electorado muy complejo que tiene que ver con sectores muy rurales, con sectores que tienen algunas características más conservadoras y sectores que responden a lo que sería hoy al conurbano, ¿no? Mayor crecimiento de Rodríguez, el incremento del 50% intercensal se ha dado en sectores pegados, por ejemplo, a la localidad de Moreno. Lo cual indica que hay diferentes votantes, ¿no? Diferencias muy significativas y muy marcadas en el electorado. Pero en líneas generales nosotros hemos visto desde la última elección del 2015, pero en las de medio término, 2017, primaria y general, y en este caso una clara polarización. Nosotros, de hecho, uno lo advierte en la calle cuando está militando, cuando está llevando adelante la campaña, se da cuenta que hay una clara polarización, que por ahí fue menos en la primaria, pero que sí se dio marcada. Y las otras dos listas claramente no llegan a 1,5%, digamos, no tienen. Eso habla claramente de un electorado, y yo digo que en particular en Rodríguez se da algo que ha pasado también en Nación, con este porcentaje que un poco se achicó, pero que claramente es también de una elección de polarización, donde hay sectores que claramente son del peronismo, del campo nacional y popular, y donde hay sectores que no comulgan con esa expresión, y tampoco comulgan con esas convicciones. Entonces, se expresa esto porque en líneas generales uno ve que particularmente los sectores más vulnerables de la población, pero sobre todo los sectores de los trabadoras, que es la clase media, también han sido muy afectados y han sufrido muchísimo la crisis y la implementación de políticas liberales de este gobierno. Y que en Rodríguez hemos tenido la particularidad de que, si uno analiza qué ha pasado en la Nación, qué ha pasado en la provincia de Buenos Aires y qué ha pasado en Rodríguez, yo diría que es casi un modelo calcado en todos los aspectos. Así que, pero yo creo que tiene que ver básicamente con eso, por eso se expresa un resultado en la primaria y se expresa otro resultado de completa polarización en la elección general. Con el resultado y el porcentaje obtenido en estas elecciones generales, ¿cómo queda compuesto el Consejo Deliberante en Rodríguez? Nosotros vamos a tener 11 bancas y son 20 concejales en General Rodríguez, a diferencia de Moreno, que son 24. Exactamente, perfecto, así es. Y Cambiemos va a conservar 9 bancas. Yo creo. Y ahí hay ahí está clara la polarización, ¿no?
no hay otra fuerza política que no sea, en este caso, el Frente de Todos y Cambiemos. En un signo de madurez política, lo comentábamos en el bloque anterior, que en Moreno no se dio, con Mariel Fernández y Walter Festa, Darío Kubart te recibió el martes a la mañana. Sí, yo, mirá, la verdad que terminadas las elecciones, por una cuestión lógica de respeto y que la elección en cierto modo venía con algunas diferencias en las mesas y demás, nosotros ganamos en casi todas, pero teníamos algunas mesas en las cuales se perdía y era muy bastante parecido el resultado, el corte de boleta influyó muchísimo. Así que nosotros esperamos hasta más o menos el 85% del recuento de votos. De todas maneras, después del llamado de Darío, que me llamó por teléfono para reconocer el triunfo, nosotros ahí salimos a hablar con nuestros militantes, los vecinos, las vecinas, por una cuestión de respeto. Porque yo creo es que lo que se está viendo, bueno, estábamos viendo recién en imagen, porque, bueno, y esto hago un paréntesis, siempre felicito a la gente del vecinal que hacen un trabajo encomiable, claramente. Y es la referencia obligatoria en todas las elecciones porque tienen la posta. Sí, seguro. Ellos tienen mucha gente trabajando en las elecciones. Generalmente mes a mes vas teniendo un resultado que es exacto. Y la verdad que nosotros fuimos muy respetuosos y en ese momento cuando recibo el llamado de Darío, que mantuvimos una conversación de no más de 15 minutos seguramente, en la cual lógicamente yo también felicité el trabajo que había realizado y el trabajo que había realizado su militancia, porque la verdad que descontaron bastante y bueno, tuvo que ver todo con un escenario a nivel nacional y provincial, pero bueno, en Rodríguez estuvieron. Y ahí mismo me puse a disposición para que lo antes posible nos pudiéramos juntar, en función de que nosotros entendemos que el pueblo y la ciudad está atravesando una situación muy compleja y los sectores políticos tienen que mostrar, o los actores políticos tenemos una enorme responsabilidad y tenemos que mostrar una madurez acorde a las circunstancias de crisis que está viviendo nuestro país, nuestra provincia y nuestra ciudad. Entonces, cuanto antes pudiéramos juntarnos y empezar a trabajar nuestros equipos con los de él, era la mejor manera. Así que tuvimos una charla muy amena, en la cual... Quedó atrás la denuncia penal, lo que había pasado. Bueno, a ver. tuvimos de todo, como pasa muchas veces, quizás una de las cosas más interesantes que pudimos hablar, que tiene que ver con el encuentro de dos militantes, de dos jóvenes militantes, ahora ya un poco más grandes, ambos, pero que hemos llegado a los lugares donde hemos llegado producto de muchísimo esfuerzo y trabajo, y yo reconozco en él también eso, él ha llegado con mucho esfuerzo y trabajo, y quizás en algunos casos nos ha faltado madurez, que hoy nos encontramos en otra situación, mucho más maduro ambos, y tenemos que entender que lo primordial es sacar a nuestra ciudad adelante, que nosotros creemos que se puede reconvertir esta situación tan crítica que hemos tenido con la industria en una matriz productiva pujante, que hoy mismo estuve ya en una empresa donde se estaban bajando 2 nuevas máquinas que aumentan la capacidad productiva y que van a generar puestos de trabajo. Entonces digo, eso es lo que nosotros queremos, digamos, independientemente de las convicciones que tengamos y de las banderas que defendamos, yo no creo que haya en la política nadie que quiera que le vaya mal a su ciudad, a su país, a su ciudad. Tiene que ver con la implementación. Claramente este gobierno le ha hecho un enorme daño al país por la implementación de políticas que todos sabíamos al momento mismo que ganó, que de implementarse de la manera y con la intensidad y con cómo lo iban a hacer, iba a generar esto. Lamentablemente no pudo torcer el rumbo antes, con la advertencia de la elección intermedia. En Rodríguez quizás le pasó lo mismo, porque nosotros fuimos de los 64 municipios gobernados por Cambiemos el único que ganó las elecciones intermedias. Nosotros ganamos las 4 elecciones posteriores a la elección que ganó Darío. Y quizás eso es lo que uno tiene que evaluar, y yo creo que, digamos, los que nos apasiona la política, los que nos gusta el desafío del poder, porque esa es la realidad, la posibilidad de transformación está en lograr esto, en lograr adhesión popular para poder ejercer
el poder, pero entender también que digamos, las otras fuerzas van a seguir trabajando, y yo entiendo que estos compañeros todos van a seguir trabajando y nosotros tenemos que hacer bien las cosas, porque nuestro triunfo se va a consolidar en la próxima elección, claramente, ¿no? Esto es una situación muy buena, muy positiva, pero nosotros, el pueblo de General Rodríguez nos va a evaluar en la próxima. Hoy nos ha dado la oportunidad maravillosa, a la cual estamos profundamente agradecidos y muy felices, porque detrás de esto hay un trabajo enorme. Pero también entendemos que en la próxima elección nosotros tenemos que demostrarle que todo eso que nosotros dijimos que íbamos a hacer, lo vamos a hacer, y que esa matriz productiva que queremos recuperar se recupere, que se generen puestos de trabajo, que se instalen industrias, que podamos tener nuestra universidad pública, que podamos lograr que los pibes estudien en nuestra ciudad, se capaciten, sean profesionales y mejoren el capital intelectual de nuestra ciudad. Digo, todas estas cosas que nosotros hemos mencionado como ejes fundamentales de la campaña tienen que cumplirse, si no, en 2 años recibiremos seguramente el mismo castigo que recibió en su momento Cúbar y que, bueno, terminó cambiando de intendente. Algo me decía Cúbar, yo no me acuerdo si me lo dijo en una nota, creo que estoy casi seguro que me dijo en la nota, me dice, lo felicité a Mauro porque hace 20 años que se viene preparando para este momento. Sí. Por otro lado, también me parece un signo de madurez política lo que hizo José Luis Benítez, porque me parece que se encolumnó bien detrás de la elección, conjunto con las otras agrupaciones que ya te venían acompañando. Claramente, nosotros hemos dado todo un proceso en Rodríguez que es muy significativo, del cual yo estoy... Aclaro que José Luis Benítez era el contrincante de la lista de Mauro García en las primarias. Sí, sí. Yo creo que todos dimos un proceso muy interesante que tiene que ver con, sobre todo más allá de lo de José Luis, que lo agradecí siempre, todas las veces que tuve la oportunidad, y lo sigo agradeciendo, de que después de terminar la interna nosotros no tuvimos ningún problema de complementarnos y de empezar a trabajar juntos. Pero también con sectores, por ejemplo, como los gremios, los sindicatos, sectores independientes que se sumaron al proyecto político del Frente de Todos de General Rodríguez. Bueno, Pablo Osuna se la cruzó a Karina el día del festejo, le dijo, que estoy feliz, te dijo. Sí, claramente. Sí, porque tiene que ver con eso, tiene que ver con... Nosotros también queríamos promover esto de la participación de los trabajadores y las trabajadoras en la política, que le dejen de tener temor, que le dejen de tener miedo, que militen, que hablen, que puedan hablar no solamente en la fábrica de las cosas que acontecen en lo cotidiano, sino también que puedan hablar de política, porque eso también permite que a la hora de elegir elijan bien y sepan a dónde apunta cada uno de los proyectos, que claramente este proyecto que teníamos de Cambiemos era un proyecto que no apuntaba a los trabajadores, que era para un grupo concentrado del poder y que solamente los que iban a tener oportunidades eran ellos, y que este proyecto es más inclusivo, es más amplio, que tiene que ver con los sectores populares, con los sectores de los trabajadores, Entonces, estas cosas que por ahí nosotros a veces las damos por hechas y por sabidas porque somos un grupo que discutimos política, muchas veces la gente común no las piensa, no las discute, y que quizás se da cuenta cuando le llega la tarifa de luz con el 1000 por 1000 de aumento y que, digamos, empieza ahí a darse cuenta que eligió mal y que eso que le habían dicho en un medio de comunicación y que lo habían convencido y que eso era simplemente una cuestión pura y exclusivamente de campaña, de marketing, y que después la realidad es otra cosa. Entonces, ahora bien, nosotros también tenemos hoy una enorme responsabilidad que hemos asumido como frente, en líneas generales, en el país, en la provincia y en nuestra ciudad, que es reconstruir este proceso que sea más igualitario, más equitativo, que esté más cercano al pueblo. Y también es una enorme responsabilidad para los dirigentes, ¿no? Nacionales, provinciales. Yo los otros días estuvimos almorzando con Axel y la verdad, posterior nomás ahí a la reunión con la gobernadora, y la verdad que nosotros lo veíamos con preocupación, ¿no? Porque él también está preocupado por la situación de crisis que vive la provincia. Hablábamos de cómo van a estar las escuelas en enero, de cómo van a estar las cárceles en pleno verano, de cómo van a estar los hospitales, digamos. Bueno, te comento algo que vos no había llegado. Hoy entrevistamos al director asociado del Hospital Mariano Luciano de la Vega, de aquí de Moreno, que es provincial el hospital, y nos confirmó, muy enojado el dirigente de Cambiemos, que la provincia le anunció que no envían más suministros a los hospitales. Olvídate de las gasas, olvídate del alcohol, del ibuprofeno, que cada hospital se va a tener que solventar durante estos 2 meses
con lo que produzca a través del SAMO, que es el recupero de las obras sociales. Sí, es preocupante. Yo creo, igual creo que, digamos, hubo un proceso claro de desfinanciamiento de los sectores, básicamente de la educación y de la salud. Lo que pasó en educación no es que digamos, lamentablemente pasó en esta ciudad, ¿no? Fue claramente la expresión de un desfinanciamiento completo en las instituciones escolares y demás, y que lo que pasó también en los hospitales y lo que sigue pasando también tiene que ver con eso. Son cuestiones que, por eso digo, lo que digamos, a mí los otros días en un medio nacional que tuve la oportunidad de participar me decían, se hablaba del conflicto de Chile y decían la aparición de un nuevo sujeto social, ¿no? Que no, en realidad yo no creo que exista un nuevo sujeto social, no tengo, para mí creo que son, digamos, el único sujeto social que se expresa es el de los trabajadores y los sectores vulnerables que en algún momento se hartan y estalla, y que si en Argentina eso no pasó es porque claramente hay un proceso muy marcado de bienestar, que es muy cercano para la gente, que está muy cercano en su memoria, lo puede recordar. Lo pueden recordar los pibes, lo pueden recordar los pibes con la entrega de las netbooks en las escuelas, lo pueden recordar con la posibilidad de acceder a la universidad pública de forma gratuita y en cercanía, como tienen la posibilidad los pibes de Moreno de tener su universidad acá. Digo, esas cosas, ¿no es cierto? La salud, el acceso a los medicamentos de forma gratuita, la posibilidad de que tenga cobertura de obra social y demás, esas cosas tan cercanas estuvieron ahí nomás a 4 años, y eso indicaba y yo creo que incrementaba y acentuaba mucho más la esperanza en que lo que volvía, esto que a veces suena para algunos como un grito de guerra y digamos lo manifiestan permanentemente, pero esto que volvía era también volver a ese estado de bienestar que no hacía tanto tiempo. Nosotros no tuvimos que recordar ni el peronismo, ni el primer peronismo, ni el segundo peronismo, sino que tuvimos que recordar ahí nomás lo que pasó con Néstor y Cristina. Mauro, hay mucha preocupación en la familia municipal. Sí. Digo, primero porque hubo rumores de que se bajaban, aquellos que tenían 40 horas, 40 horas se lo bajaban a 30, y después la posibilidad de despidos. ¿Qué se le dice a la familia municipal? No, en principio nosotros ideológicamente no vamos a permitir ni venimos con una cacería de brujas. Los compañeros y compañeras municipales pueden tener absoluta tranquilidad de que no vamos, en ese sentido no vamos a hacer absolutamente nada, al contrario, ni tampoco con los sectores del cooperativismo, el asociativismo, que trabajan también relacionados con la municipalidad. En ningún momento se me cruzó en la cabeza de hablar eso con el intendente. Sí, le pedí que nosotros vamos a hacer un esfuerzo como actores políticos, vamos a estar los meses que sea trabajando ad honorem, digamos, nombrados, pero con decretos. ¿Esa es la idea que tienen? Sí, claramente hasta recuperar un poquito la situación económica, financiera del municipio, hasta regular un poquito porque uno dice, bueno, ¿cuánto representa en funcionarios? Representa 7 millones de pesos todos los meses, pero bueno. La planta política son 7 millones de pesos. 7 millones en un macizo de 60 de salarios, ¿no? Pero, digo, entre eso, otros 2 millones que se destinan a otra cosa, y sí entendemos que, digamos, las 40 horas operativas, digamos, que son operativas, eso no... ¿Cómo se le ocurriría a una persona, digamos, que proponga sacarle las 40 horas, qué sé yo, a una persona que trabaja en el SAME, ¿no? Que sabe que sí o sí se tienen que cubrir? Digamos, eso sería una locura, no tiene sentido, ni tampoco en los lugares como son el COM, por ejemplo, que necesitan sí o sí de tener las 8 horas por los turnos, ¿no? Para cubrir los turnos. Pero sí por ahí en otros sectores que fueron, todos entendemos y sabemos que la política también tiene estas cosas y que por ahí fueron beneficiados políticamente porque trabajaron para la campaña y demás. Y bueno, ahora se terminó la campaña, se terminó, digamos, una expresión política y bueno, esa gente tiene que entender que hoy necesitamos ser muy cuidadosos con la economía municipal porque lamentablemente si no, no vamos a poder pagar salarios. Y para nosotros la prioridad es que los compañeros y las compañeras cobren en término. Y nos encontramos con un municipio endeudado, con un déficit muy alto corriente. ¿Cuánto te dijo? No, nosotros evaluamos, mañana voy a tener una reunión con la parte contable, pero creemos más o menos cerca de 400 millones, por ahí va a andar. ¿Sobre un presupuesto de cuánto? De 2.500 millones, es muchísimo la deuda flotante, es muy alta, el 20% aproximadamente. Exacto, el endeudamiento es muy alto. Y además de eso también es verdad que, digamos, lo más peligroso quizás la deuda flotante, uno entendería que en un proceso, digamos, de reacomodamiento de una nueva gestión,
uno habla con los proveedores y bueno, tendrán que esperar, porque hay proveedores que hace 3 o 4 años que no cobran y algunos hace un poco menos, pero tampoco cobran. Pero el problema no es ese, el problema es que, por ejemplo, debemos en Edenor, debemos 30 millones de pesos. O sea, debemos la luz, lo que deben, cualquier vecino que debe la luz sabe lo que implica pagar la luz, porque hoy vienen tarifas claramente impagables. Bueno, el municipio de 30 millones de pesos. Y lo que más preocupa es el déficit corriente, que eso sí es una preocupación sustancial, porque eso es, digamos, lo que necesita el municipio para sostener el andamiaje municipal. Y eso realmente es preocupante porque son cerca de 80 millones. Entonces, bueno, hay que hacer un esfuerzo, pero nosotros no podemos pedir un esfuerzo ni a los trabajadores ni a los vecinos. Si le pedimos a los vecinos que nos paguen las tasas, a las fábricas que están realmente en una situación bastante compleja, que empiecen a tributar y demás, nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo como políticos, como actores, y lo vamos a hacer. Estamos dispuestos a hacer. Mauro, te agradezco que hayas venido. La verdad que, bueno, creo que es un paso importante en algo que vos venís proyectando desde hace muchísimos años, que te venís preparando. Me parece que tenés una oportunidad histórica. Sí, sí, claramente. Y me parece que por el beneficio de la comunidad de General Rodríguez tenés que estar a la altura de las circunstancias, y con lo que estás diciendo me parece que es un gran paso. Me parece que esta cuestión de que haya un grupo político que acepte trabajar ad honorem hasta equilibrar las cuentas, me parece que es una señal política muy fuerte. Sí, sí, claramente, claramente. Yo siempre digo que si militamos hasta acá, con todo el esfuerzo que hemos hecho durante tantos años, ¿por qué no poder militar un poco más y lograr que las cosas se acomoden para que nosotros podamos tener un municipio sustentable y que realmente pueda hacer cosas en beneficio de los vecinos?